me sale bien si no lo pongo. Ok, gracias. Bueno, entonces hoy celebramos el Día de San José en el mes de San José y en el año de San José, decretado por el Papa Francisco. Así que tenemos hoy triple fiesta, que siempre lo hacemos en marzo, casi siempre cae durante la cuaresma, ¿no? Y yo siempre recording. Okay, bueno, yo tengo siempre, qué bien, cara. Sí, qué bonito. Qué bonita. Sí, yo tengo una devoción especial a San José desde que tuve las niñas, ¿no? Porque San José es padre adoptivo de Jesucristo y yo soy padre adoptivo, nosotros somos padres adoptivos, ¿no? Siempre decía a la gente que la Sagrada Familia, que es la familia perfecta, tiene padre biológico, madre biológica, un padre y un padre adoptivo, ¿no? Así que siempre digo que la adopción está en la historia de la salvación, ¿no? Y San José, pues, aunque no, lo único, una de las cosas que sabemos bien de San José es que no era cubano, porque no habla mucho durante el cubano, porque no habla mucho en los evangelios, ¿no? Obviamente no era mudo, ¿no? Sino que lo importante del evangelio son las acciones de San José. Y realmente no hay muchísimo en los evangelios, pero lo que hay nos permite llenar los blancos y a través de deducir cómo era, cómo pensaba por sus acciones. Y después de María y de Jesús, pues San José es obviamente una de las figuras que ocupan mucho espacio en el magisterio de la iglesia. Otra cosa que siempre le digo a la gente, no sabemos la edad de San José, pero nosotros los devotos de San José, especialmente un grupo de devotos de San José, no nos gusta que lo pinten muy viejo o viejo, porque casi seguro que San José era un hombre joven, a lo mejor no tan joven como María, ¿no? Para poder hacerse cargo de la Sagrada Familia, irse caminando para Belén, caminando para Egipto, probablemente no era muy viejaco, ¿no? Y no se oye, no se oye. Los hombres cogían familia entre 20 y 30 años, ¿no? Y yo lo que me imagino, obviamente los íconos, ¿no? La iconografía, la pintura piadosa, pues a veces lo ponen viejo, a veces lo ponen joven. Y yo me imagino, hay los evangelios apócrifos, ¿no? Que son evangelios que obviamente no tienen ningún valor histórico ni valor teológico, ¿no? Ponen a San José como que era un hombre viudo. Por cierto, ¿saben por qué ponen a San José con el lirio, verdad? Por la leyenda del lirio, que supuestamente vinieron varios y entonces el que salió el lirio fue el que Jesús cogió. Pero eso son historias un poquito a lo mejor como de fantasía y desde un punto de vista psicológico yo también me imagino que en algunas personas en la iglesia para que el hombre fuera casto pues tenía que ser viejito, un poquito viejito, ¿verdad? Y yo creo que eso va en contra de lo que se podría ver como un hombre perfecto que decidió la castidad, que su esposa decidió ser casta, ¿no? Y que de ninguna manera le quita un hombre joven, un hombre fuerte. De hecho, ¿cómo se llama el santo? El fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Baladera, San José María Escrivá. En un video le preguntan qué era de San José. San José, imperado por el Espíritu Santo, dice: San José fue un hombre joven. Dios le dio a su hija y a su hijo un hombre joven, un hombre viril, un hombre que sería capaz de protegerlo, ¿no? Y Santa Teresa de Ávila era muy, muy, muy devota de San José y decía, una de las cosas que decía que dice: tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. Vi claro tanto de esta necesidad como de otras mayores de perder la fama y el alma. Este Padre y Señor mío me libró mejor de lo que yo lo sabía pedir. No me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido. Y Santa Teresa de Ávila, española esta de pelo en pecho, ¿no? Encomendó su orden, su vocación a San José. Y hasta la otra cosa que es interesante, a mí me gusta como Santa Teresa escribe, ¿no? Dice: es cosa que espanta, qué bonito, las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo.
y de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Y a otros santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, pero este glorioso santo tengo experiencia de que socorre en todas. Y quiere el Señor darnos a entender que así como le estuvo sometido en la tierra, pues como tenía nombre de padre, siendo custodio, le podía mandar así en el cielo hace cuanto le pide. Haciendo como era padre de Jesús en la tierra, pues tiene palanca, ¿no? Tiene palanca en el cielo. Y también todos los papas han sido muy devotos de San José. Nunca se me olvida que Francisco dice que él tiene una estatua de San José en su escritorio, ¿no? Y entonces cuando tiene una preocupación o algo, lo escribe en un papel, lo dobla y lo pone debajo de la estatua de San José. No sé si han leído yo voy a decir par de cositas, simplemente par de pensamientos de esta carta apostólica que escribió el Papa Francisco cuando declaró este año, el día de San José, lo declaró en el año, en la fecha de la Asunción. Y este año se celebran 150 años de que el Papa Pío IX decretó a San José, o declaró a San José el patrono de la Iglesia Universal. Y esta es cortita. De hecho, el Papa Francisco escribe de una manera muy accesible, no simple, pero accesible, pero profunda. Y una carta que se lee rapidito, me la leí 2 o 3 veces, tiene cosas muy bonitas, muy jugosas. Y cada cosa que dice es bien interesante. A mí me gusta el estilo de él porque él es como si fuera el John Allen, que es un escritor católico, dice que él era, cuando empezó el Papa Francisco, que él es el párroco del mundo, ¿no? Porque habla como un párroco, habla a la gente humilde. No. Y la otra cosa que él escribe, por supuesto, sus cartas apostólicas y las cosas que escribe, la escribe en castellano porque es su lengua. Así que cuando uno lee las cosas de él, pues las está leyendo en el idioma y como la está escribiendo exactamente, ¿no? Uno lo Y entiende. esta carta apostólica se llama Patris Corde, que significa Patris de padre y Corde, corazón, ¿no? Con corazón de padre, así empieza diciendo la carta. La tengo aquí, voy a leer 2 o 3 cosas, pero está preciosa. Tienen chance esta noche, léenla. También otra La L ¿la han leído? Está muy bonita. está bonito. Otra, también la Juan Pablo II escribió, se llamaba Redentoris Custos, también muy bonita sobre San José, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Pues entonces empieza la carta apostólica con esa oración: con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de Dios. Y sabemos, ¿no?, que él era un carpintero. Bueno, era lo que la palabra en griego es tectón, ¿no? Es carpintero, pero también hacía de albañil. Era un hombre que trabajaba en construcción, ¿eh? Era un hombre que trabajaba con sus manos. Y el Papa Francisco en la introducción dice que él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Y se acuerdan que creo que al principio, en la primera charla que tuvimos, que el darle un nombre a alguien significa en los tiempos antiguos, ¿no?, y especialmente en Israel, darle el nombre a alguien significa adquirir pertenencia. Por eso Dios le dijo a Adán que nombrara a los animales, ¿no? Porque los animales, el mundo, es pertenencia del hombre, Dios se los dio. Y al San José nombrar a Jesús, ¿no?, que significa Dios salva, lo está adoptando como hijo, ¿no? Como él es el padre de la familia, el padre familia, ¿no? Y déjame ver aquí qué más dice. La otra cosa muy bonita que dice San José en esta cita, que dice que se ponen a pensar, no, ahora en retrospectiva, ahora después que pasó todo esto, pues nosotros honramos a San José, sabemos que es un gran hombre, pero si se imaginan en las épocas donde vivía San José, era un hombre común, ¿no? Era un hombre ordinario, ¿no? No era un hombre que tenía, un hombre de letras y un hombre con mucho dinero. Yo siempre digo que Dios escogió a su hijo único, no naciera en un palacio, ni naciera con mucho poder, sino que nació en una
familia pobre, en una familia humilde, pero en una familia justa, ¿no? José, de nuevo, era un hombre justo, como ese es nuestro tema, hombres justos, ¿no? Y el Papa Francisco, de una manera muy bonita, muy exquisita, dice que nuestra, en esta carta apostólica, él habla de San José, habla de las características de San José y también cómo esas características de San José, como ese honor que le brindamos a San José, cómo nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida diaria y cómo interpretarlo en el contexto de nuestra vida diaria. Entonces, al hablar de San José, que era una persona realmente, un hombre común, un hombre cotidiano, dice que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas. Y está hablando de, por ejemplo, en la pandemia, cuántas personas, voluntarios, gente que trabaja, los médicos, los enfermeros, la gente que trabaja en la limpieza, todas esas personas que han sostenido el mundo realmente, ¿no? Personas ordinarias que han sostenido el mundo en la pandemia. Y dice el Papa Francisco, cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. Todos pueden encontrar en San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Qué bonito, ¿no? San José es lo que nos enseña la Sagrada Familia, la santidad de la vida cotidiana. De hecho, de Jesús, lo que sabemos del Evangelio, un poquito al principio, ¿no? Del Evangelio de la infancia y después los 3 años de su misión. Pero en el medio de eso, Jesús estaba viviendo una vida cotidiana, santa, pero cotidiana, una vida con sus padres, José trabajando, María trabajando, con sus problemas, con sus luchas, teniendo que irse por un lado, teniendo que irse para otro. Y eso es lo bonito, ¿no? Que Dios manda a Jesús a vivir como nosotros. Por eso que se dice que Jesús es, obviamente, sí, es completamente divino, pero también es completamente humano. Entonces, déjame ver, en esta carta apostólica, el Papa la divide en 7 diferentes secciones y le da 7 diferentes títulos a San José. Y de nuevo, no vamos a entrar en lo que dice cada título con mucho detalle, pero muy bonito lo que dice. Llama Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Entonces, vamos a tocar 2 o 3 puntos de cada una de estas cosas. Habla del Padre amado. Y amado no solo en el sentido de que él era un padre amante, ¿no? Sino que el pueblo cristiano también ama a José, ¿no? Y una de las oraciones que dice es que la confianza del pueblo en San José se resume en la expresión ite ad Joseph, en latín, vayan a José. Donde está eso es en Génesis, en la historia de José, José que los hermanos se acuerdan que lo tiraron para el pozo porque el papá lo quería más, entonces se fue para Egipto y se convirtió en el administrador del faraón, ¿no? Y ese José es una prefiguración o una figura de San José, porque se ponen a pensar, ¿no? Egipto, el faraón, que es el dueño de las propiedades, le da a José la capacidad para que él cuide de su propiedad, ¿no? Y así como Dios le da a José el tesoro de su hijo, ¿no? Y el tesoro de María. Y por eso cuando el faraón se refiere y dice, vayan a José, la iglesia, los devotos de San José utilizan esa frase para referirse a San José, ¿no? Vayan a San José. Yeah. A ver qué otras cosas dice aquí, muy bonita. Dice, Padre de ternura, qué bonito, muy precioso. Una de las cosas que dice en el párrafo que saqué aquí, dice, Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes
le temen. Y es importante que pensemos que Jesús como humano, como ser humano, Dios y verdaderamente aprendió de San José la ternura del Padre. Y todos los padres, de una manera u otra, reflejan la ternura de Dios. Hay un comentario muy bonito en esta sección que habla el Papa Francisco, hablando de que uno tiene que tener ternura también con uno mismo, con nuestra fragilidad, ¿no? Pónganse a pensar de que San José de buenas a primeras dice, caramba, yo voy a ser el padre adoptivo, voy a ser el protector, el custodio del Mesías, ¿eh? Y de María. Y yo soy un hombre, yo quizás no tenga la capacidad para hacer eso. Y sin embargo lo hizo como quiera, ¿no? Y el Papa Francisco dice que todos nosotros, todos tenemos fragilidad, ¿no? Todos tenemos algo por lo que fallamos. Sin embargo, él dice que a través de que Dios mira nuestras fragilidades con ternura. ¿Ah? Y es importante, estaba oyendo un comentario de un sacerdote que estaba hablando de el amor versus la ternura, ¿no? Y la ternura es simplemente la manifestación afectiva del amor. Porque uno puede decir, bueno, yo amo a todo el mundo, y no, yo amo a, qué sé yo amo a Katy, yo amo a la iglesia. Pero ternura es algo un poquito diferente. Ternura es cariño, ¿eh? Uno demuestra el cariño de las personas que uno siente conexión afectiva. Y entonces por eso la ternura es un poquito más allá que el amor, ¿no? El amor, obviamente, si no hay amor, no hay ternura. Pero la ternura es la manifestación, como Jesús, como José manifestaba su ternura a Jesús y a María, y como María manifestaba su ternura a Jesús. Y eso es un reflejo de Dios. Y de la misma manera, Dios manifiesta ternura con nosotros. Y manifiesta nuestra ternura específicamente en nuestras fragilidades, en nuestras fallas. Y el Papa Francisco dice algo muy bonito, dice, mira, el maligno, el acusador, ¿no? Satán, nos acusa de nuestras fallas. Él tiene razón cuando nos dice, mira, tú tienes esta falla, ¿no? Pero la diferencia es que el maligno llama a nuestras fallas para acusarnos y para decir que no sabemos nada, que no valemos nada. Dios mira nuestras fallas con ternura y utiliza nuestras fallas para el bien de algo. Utiliza nuestra fragilidad para el bien de algo. De nuevo, vemos en el caso de San José, que San José obviamente un hombre comparado con Jesús y con María, un ser humano. Sin embargo, Dios en su plan de providencia, en su plan de salvación, utiliza a este hombre con sus fragilidades, un hombre justo, ¿no? Un hombre inteligente, un hombre joven, y con sus dudas, lo utiliza como quiera para ser parte de su plan de salvación. Dice, mira, aquí dice, por ejemplo, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad como un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás, a veces también nosotros, cuando señalamos fragilidad en los demás, es a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salva de la obra del acusador. Un poquito más adelante dice Papa Francisco, también a través de la angustia de José, José cuando ¿cómo voy a ser el papá? Claro, y la otra cosa, cuando José vio que María estaba embarazada, caramba, le imagino que la amaba, la quería casarse con ella, de buenas a primeras sale embarazada, es lo primero que piensa, esta mujer me engañó, ¿no? Y es una angustia, y a pesar de esa angustia, a pesar de ese miedo, la aceptó. Vamos a volver a esto, pero siempre he pensado, el ángel, antes de que él viera a María, pudo haberle dicho, mira, no te preocupes que María va a estar embarazada, pero no hay problema.
porque es parte del Espíritu Santo. No pasó así, ¿verdad que sí? Él se enteró primero que María estaba embarazada, ¿verdad? Y la aceptó. Por la ley, estamos hablando de la ley, por la ley, él tenía el derecho de que la apedraran, ¿verdad que sí? Porque había cometido adulterio. Sin embargo, como dice la Escritura, como era un hombre justo, y no quería hacerle pasar mal a María, dice, yo la aceptó y yo la voy a repudiar en secreto. Entonces después, en un sueño, el ángel le dice, no temas. Y los sueños son interesantes porque los sueños en la Biblia son la manera de que Dios se comunica con los seres humanos, ¿no? Pero te ponen a pensar, bueno, a lo mejor José se levantó y dice, bueno, este sueño será cierto, no será cierto, y lo acepta como quiera. Pero también he oído comentar, y yo le dejo esto a los estudiosos de la Biblia, que muchas veces cuando dicen que Jesús le habló en un sueño, lo que quiere decir es que Jesús habló a su intelecto, ¿no? Porque muchas veces Dios se comunica a veces con nosotros por pensamiento, ¿no? Tenemos un problema, ¿cómo acepto esto? Y Dios entonces dice, mira, ve por aquí, es por esto, no te preocupes, ¿eh? ¿Y por qué ustedes creen? ¿Cuál sería el significado teológico? Yo tengo mis ideas, ¿no? ¿Por qué el aviso del ángel vino después y no antes? Porque pudo haberle resuelto el problema a José antes que dice, María, mira, no te preocupes, María se va a ver embarazada. En la película de Nativity Story está muy interesante porque María se fue a ver a su prima, a su pariente Isabel, ¿no? Y ya estaba embarazada, ¿no? Y cuando porque llegó con una barriguita y todo el mundo no sé si vieron esa película, imagínate, José se quedó asombrado y imagínate, entonces estos pueblecitos pequeños, todo el mundo está chismeando y dice, mira el cuernudo José. De hecho, nunca se me olvida el padre Pablo estaba haciendo un comentario a un pasaje bíblico en uno de sus sermones, cuando a Jesús le está echando en cara a los fariseos algo, y ellos le dicen a él, nosotros no somos hijos de Abraham, no somos hijos de prostituta. Estaban tirándole una indirecta a Jesús. Porque dice, no, nosotros sabemos que tu mamá, era algo serio, bien interesante, ¿no? Aquí, de nuevo, ¿por qué ustedes creen? ¿Qué sería que Dios le avisó, le dijo a San José después y no antes? Lo hubiera ahorrado un poquito de angustia, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Bueno, no sé, creo que fue bien así, para ver el corazón, cómo era el corazón de José. No, él ya sabe cómo, él Puede ser. ya sabe, hermano, cómo va a ser la reacción. O fe en otra, podría pensar yo. Lo otro es que es una situación de la vida, a ver cómo lo afrenta, cómo otra vez confía en Dios de que las cosas de esta manera se ven bien mal, pero en realidad es otra. No sé, algo así. Cualquier razón es que tú decías que era Alibana, dijeron partido, ¿no? Que era para probar su fe. ¿Ya? Es posible. Yo creo que lo hizo para evitarle dolores y angustias. Él ya sabía cómo lo dijo después, pero tuvo su dolor y su angustia, y entonces antes de él tuvo pero más tarde, no más temprano. Y puedo hacer aquí o puedo venir para acá, ¿no? Y después le dijo, bueno, hiciste lo correcto. Y de nuevo, el Evangelio dice que hubo un sueño, es posible que haya sucedido así, otra vez es posible que haya sucedido, fue de otra manera que lo pensó, ¿no? Y que Dios lo inspiró de esa manera. Pero sí, pero pudo haberlo ahorrado. Yo me imagino, un hombre, es una aldea pequeña, es un hombre justo, un hombre que sigue de la ley, quiere a María, se enamoró de ella, la fue a pedir, una muchacha que viene de una familia buena, y de pronto pasa esto. Yo me imagino que ese pobre hombre había estado con porque no era un hombre tonto. ¿Cómo? Y que era un hombre inteligente, no era un hombre tonto. Correcto. Era un hombre que sabía trabajar de carpintería o de construcción, o hacer cualquier cosa. Claro.
Claro. Y a veces tenemos que leer entre las oraciones. No sé, la manera que yo lo veo es lo siguiente, ¿no? Es que, como dice Emilia, la vida es difícil, ¿no? Y Dios no nos hace las cosas difíciles, fáciles, ¿eh? Dios quiere que emprendamos un camino y nos apoye en ese camino, ¿no? Como se acuerdan cuando decimos con Abraham, que le dice, vete de la tierra, pero no dice más nada, ¿verdad? Y me parece a mí que el evitarle los problemas a María y a San José y a Jesús sería quitarle su humanidad, ¿no? Porque entonces no tengo cáncer, que me lo quita este hombre, ¿eh? No. Y ellos pasaron trabajo y dice, bueno, una vez él toma la decisión, porque San José, como tú dices, un hombre inteligente, pero Dios no fuerza, igual que Dios no forzó a María a decir que sí, ¿verdad que no? Y Dios no fuerza, ¿eh? Dios quiere que los seres humanos tomemos unas decisiones y a veces la vida es difícil y la vida para María, para José y para Jesús no era fácil. Y de nuevo, a mí me parece que yo no, vaya, si yo fuera Dios, yo me haría la vida fácil a mí, pero la vida en este lado del cielo es difícil. Y la Sagrada Familia pasó por problemas, bueno, iba a hablar de esto un poquito más adelante, pero bueno, iban a matar a Jesús. Entonces, bueno, pensar que estás en una situación, vete de aquí, vete de aquí. Así que es por eso, a mí me parece que los problemas de hacer a la Sagrada Familia partícipe de los problemas de la vida nos hace identificarnos. Dios no le quitó. La gente se quiere, por ejemplo, uno piensa que Jesús estaba. Póngase a hacer un momento, esto es relacionado con esto, ¿no? Jesús sabía que iba a morir. Y lo dijo varias veces en el Evangelio. Y tú te pones y Jesús estaba viviendo su vida con esa espada de Damocles, ¿no? Pero vivía en su vida concentrada en este momento, en esta vida. Pero cuando llegó el momento en Getsemaní, el momento de su agonía, le dice, Dios, Padre, si es posible, aparta de mí, ¿no? Pero Jesús sentía angustia, sentía miedo, sentía depresión, pero seguía adelante, porque era la voluntad, a pesar de los problemas, confiaba en el Padre, confiaba en Dios, ¿entienden? Digo, eso es lo que yo me imagino, ¿no? Porque mucha gente piensa a veces que las películas, ¿no? Ven, como especialmente las películas mexicanas, que están así, todo el mundo mirando para arriba, oh, yo estoy en dolor, pero como que no, parece como si estuvieran con opioide, de verdad, no. La vida es difícil, ¿no? Y la vida para José era difícil, ¿no? Obediencia, otra cosa, una palabra mala a veces, ¿no? Padre en la obediencia, ¿eh? A pesar de sus limitaciones, a pesar de todos los problemas, en cada circunstancia de su vida, José pronunció el sí, su fiat, ¿no? Como lo María en la Anunciación, como Jesús en Getsemaní. Así que la obediencia de José a Dios. José tuvo 4 sueños, ¿no? El sueño cuando María le dijo, no, María está bien. ¿Se acuerda que fue el segundo sueño? Vete para Egipto. Es como si no, Egipto, eso, yo creo que era viejo, no cogió su corbeta, se fue, no tuvo que ir. El tercer sueño, cuando le dice, puedes regresar, que ya Herodes se murió, y vete a Israel. Y en el cuarto dice, ahora está el hijo que es peor, Arquelao se llamaba, vete para Nazaret. Y dice el Evangelio, y bien interesante porque dice, cuando tiene sueños y dice, Jesús se levantó, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. En dos oraciones, el Evangelio está resumiendo un clase de problema, porque, ¿qué pasa? Lo que siempre dice el Evangelio, por eso que Jesús, este hombre no es cubano, ¿no? Porque él actúa y no habla. Enseguida el Señor se levantó, hizo lo que Dios le pedía. Así es que tenemos que hacer todo, Se levantó, no importa, con confianza se levantó y de nuevo, estaba en peligro, ¿no? Y bien interesante porque te pones a pensar, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué pasa?
yo desde un punto de vista humano, dije, bueno, pues yo pongo unos ángeles con una espada a cuidar a Jesús. El que venga aquí de Herodes le corto la cabeza, ¿verdad? Puede haber hecho eso. ¿Y por qué no? Para hacerlo humano igual que nosotros, para que fuera completamente igual a nosotros. Exacto, ¿no? Ahí está, para que sea completamente igual a nosotros. Porque Dios actúa no de forma aparatosa, Dios actúa a través de las personas y de las situaciones. ¿Eh? Y José, él fue el instrumento humano, imperfecto, más perfecto yo que más mucho que nosotros, ¿no? Para el plan de la salvación, para salvar a Jesús, para proteger a Jesús y para enseñarle a Jesús. Es la otra parte de la obediencia, ¿no? José, padre de familia, el padre de familia, ¿no? Especialmente en Israel, en todas las culturas de la familia. Así que él era el que tenía que enseñar a Jesús, ¿eh? A ser sumiso a sus padres según el mandamiento de Dios, ¿eh? Padre tierno, un padre tierno y un padre que le enseña de nuevo. Jesús no se levantó cuando salió, María parió a Jesús, Jesús salió hablando arameo y hablando matemática, ¿verdad que no? No, Jesús tuvo que aprender como un humano y en un momento, por supuesto, no se dio cuenta de quién era. Era divino también, pero en su aspecto humano tenía que aprender como todos los niños. Y por eso es muy bonito la obediencia, desde el punto de vista, véalo, una obediencia buena, ¿no? Es importantísima. Así que, padre en la obediencia. El próximo. Padre en la acogida. De nuevo, el Papa Francisco es precioso porque está hablando de la acogida, ¿no? Como José acogió a María, José acogió la voluntad de Dios y dice, mira, esto tú lo que tienes que hacer, y se comprometió padre de Jesús a ser esposo de María, y como dice la oración, verdadero esposo de María, no era un custodio, no era papá de ella, lo único es que es un matrimonio perfecto, un matrimonio que no tenía intimidad sexual, pero en todos los otros aspectos igual a cualquier matrimonio, igualito. No sabemos si a veces peleaban o no peleaban, no sabemos, ¿no? Pero igualito que todos los matrimonios, ¿ok? Y esta acogida, fíjense, él está hablando de nuevo, como muchas veces Dios maneja a nosotros, y como hemos visto, que pasó con Job, que pasó con Abraham, que muchas veces Dios nos hace cosas y no nos da mucha explicación, nos dice, haz esto, y tenemos que tener confianza. Y por eso, y no siempre tenemos explicación a todo. Y de nuevo, José debería tener muchísimas preguntas. Sin embargo, hace lo que quiere. Por eso dice el Papa Francisco de una manera preciosa, dice, muchas veces ocurren hechos en nuestras vidas cuyo significado no entendemos. Pero sabemos que Dios está actuando a través de eso. Y muchas veces Dios no nos hace, ojalá pudiera ser así. A mí no me gusta tener dolor, a mí no me gusta enfermarme, a nadie le gusta. Sin embargo, Dios a través de eso nos quiere que acojamos eso y que a través de eso contribuyamos a la construcción del reino. Por eso dice que la vida espiritual de José no nos muestra una persona que explica, sino una que acoge. Dice el Papa Francisco, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Dice más adelante, solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esta parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Vemos todo que ya nosotros somos bastante viejitos, sabemos que muchas cosas difíciles en la vida, muchas cosas que nos decepcionan, muchas cosas que no tenemos la explicación. Lo que José nos enseña es que no necesariamente tenemos que explicarlo, sino que tenemos que acogerlo y acoger la voluntad de Dios.
El próximo es el padre de la valentía creativa y está conectado con lo otro, ¿no? Dice, padre, como la acogida, ¿no? Y es lo que estábamos hablando, ¿no? Que Dios no nos va a resolver todos nuestros problemas, ¿eh? José echó para adelante, echó para el lado. Cuando tú, bueno, mira, no te vayas para allá porque pues me voy para Nazaret entonces, ¿eh? No es quedarse, el tener problemas no es quedarse, como dicen en Puerto Rico, achantado, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con problemas y a veces nos abrumamos y no podemos ni dónde movernos, ¿eh? Por eso, pero es importante, acuérdense lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo Ali o Ana, no me acuerdo quién lo dijo, y Mili también lo dijo, ¿no? Que Dios actúa a través de nosotros, pero Dios nosotros no somos marionetas de Dios. En las cosas de la vida, Dios quiere que nosotros actuemos, ¿no? Por ejemplo, cuando si hay pobreza, si hay enfermedad, pues Dios quiere que ayudemos a los pobres, Dios quiere que ayudemos a los enfermos, ¿eh? Dice el Papa Francisco en una de las oraciones, dice, si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. A veces tenemos que, aún dentro de la enfermedad, muchos de las personas que tienen, que hacer una enfermedad terminal y utilizan esa enfermedad terminal para evangelizar a su familia, para dar testimonio de Dios. Así que aún dentro de los problemas, tenemos que tener valentía y tenemos que tener valentía creativa con la ayuda de Dios. Dios nos da la gracia. Dice, habíamos hablado de esto, dice, muchas veces leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él, qué bonito, él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Y ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Qué bonito. No vamos a trabajar, no vamos a estar mucho en esto, pero obviamente San José es también el patrón de los trabajadores, San José Obrero. ¿Saben cuándo se celebra el San José Obrero? ¿Qué día es? 1 de mayo. 1 de mayo, el Día del Trabajo, ¿no? Y de nuevo, de San José, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría del trabajo. Y cuando trabajamos, estamos participando en la creación. Y entonces el Papa Francisco, no quiero entrar mucho en esto porque no quiero extenderme demasiado. En todas estas partes de San José, no solo habla de San José y la relación de San José con Dios, sino cómo aplicar esto. Y habla diciendo que el trabajo es importante, el trabajo es digno. Y los seres humanos necesitan acceso al trabajo. Por eso las condiciones políticas y económicas que generan en desempleos masivos no son parte del plan de Dios. Así que es importante porque el trabajo tiene una dignidad. Y es como participamos en la creación. El último, ¿padre qué? Padre en la sombra. Muy bonito. Padre en la sombra. No desde un sentido negativo, ¿no? Pero una sombra siempre está con uno, ¿no? Todos los padres y las madres también, ¿no? Somos sombras de la paternidad y de la maternidad de Dios. Y muy bonito, y el Papa Francisco se extiende aquí bastante diciendo, por ejemplo, nadie nace padre, sino que se hace. Nadie nace padre, o madre, no que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Y otra cosa bien interesante que dice, que yo nunca había pasado en ese sentido, ¿no? Él se refiere a José. Muchas veces, bueno, yo me voy a sacrificar por alguien. Y él dice, no es un autosacrificio, sino un don.
el darse uno mismo, porque muchas veces el sacrificio implica, ok, yo lo voy a hacer porque Dios me mandó, pero ay, Dios mío, qué problema, you know? Como que me siento, qué sacrificio tengo que hacer, sacar este perro, right? Y muchas veces el sacrificio se hace mucha frustración, se hace a malas ganas. Sin embargo, la labor de Dios, la labor de José como padre, como sombra del padre, es una autodonación. Nunca se percibe la frustración, sino la confianza. Nunca se queja, sino que hace gestos concretos de confianza. Si fuera yo, dice, vete para Egipto, dice, ven acá porque Egipto es demasiado, no hay muchos judíos, ¿por qué no vamos a ir para allá, para Caldea, que es más cerca, que sé yo? No, para adelante. Y toda la vida de José y de María también, por supuesto, es una donación. Y eso Jesús lo percibió como niño, ¿no? Y Jesús, la vida de Jesús es una vida de donación completa, ¿no? Así que muy bonito el don, el darse uno mismo. Es un sacrificio, pero no un sacrificio de malas ganas, ¿no? Nosotros, padres, nos sacrificamos. Muchas veces yo digo, caramba, yo aprendí cómo mis padres se sacrificaron por mí sin yo saberlo, como nos estamos sacrificando nosotros por nuestros hijos. Hasta que uno no tiene hijos, a veces no comprende. No, cuando uno más viejo, ahora me doy cuenta de todos los sacrificios que hicieron, de mudarse, de venirse para otro país, de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hacen, los padres lo hacen, o los familiares lo hacen por amor, lo hacen por el don de la autoentrega, ¿no? Y me parece que esa es la última, ¿no? Entonces, la última. Bueno. Muy bonito. ¿A querer ver la foto para un momentito? A mí me encanta esta foto, ¿eh? De nuevo, José joven. Bueno, entonces el Papa termina, el Papa dice que una de las razones que él hace esta carta apostólica es para que crezca el amor a este gran santo, para implorar su intercesión, imitar sus virtudes, imitar su resolución. Y termina con una oración muy bonita que él hizo de San José. Termina la carta apostólica con esta oración que dice, salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Gracia, misericordia y valentía. Y defiéndanos de todo mal. Amén. Y nosotros, como somos iglesia, somos parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Nosotros somos parte de Jesús. José, padre de Jesús, padre adoptivo de Jesús, protector de Jesús, es protector de nosotros. Así que como dicen los santos, dice Santa Teresa, San José María Escribá, tenemos que invocar y Jesús y José nos protegerá de todos nuestros problemas, nos ayudará. Lo más importante, y al final de nuestra vida, José también es el patrón de los moribundos, porque sabemos cómo murió, pero sabemos que José murió con Jesús y con María. Y morir con Jesús y con María es morir bien. Así que por eso San José es el patrón de la Santa Muerte. Nosotros los que hemos ido Katy ha ido muchas veces a la Pía Unión de San José, que hay unos cuadros muy bonitos, está dedicado a San José. Hay un cuadro que pintó el primer director de la Pía Unión, Padre Germano, donde se ve a José en el lecho de muerte acompañado de Jesús y de María. All right. Pues San José ruega por nosotros. Amén. San José ruega por nosotros.